Buen domingo, queridos hermanos, convocados por la palabra del Señor en este tercer domingo de Adviento. Ya apenas nos queda una semana para prepararnos al nacimiento del Salvador. En este ciclo C estamos compartiendo el Evangelio de San Lucas. Vamos a escuchar la palabra de hoy que nos presenta el gran protagonista de este tiempo, San Juan Bautista, que junto con la Virgen serán los dos que abren el pórtico del Nuevo Testamento. Y escuchamos la palabra de Dios dispuestos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Nos dice así Lucas. Dios dirigió su palabra a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Este comenzó entonces a recorrer toda la región del río Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. La gente le preguntaba, ¿qué debemos hacer entonces? Él les respondía, el que tenga 2 túnicas, de una al que no tiene. Y el que tenga que comer, haga otro tanto. Algunos publicanos vinieron también a hacerse bautizar y le preguntaron, Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les respondió, no exija más de lo estipulado. A su vez unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué debemos hacer? Juan les respondió, no extorsionen a nadie, no hagan falsas denuncias y conténtense con su sueldo. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan no sería el Mesías, él tomó la palabra y les dijo a todos, yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. Pero consumirá la paja en el fuego inextinguible. Y por medio de muchas otras exhortaciones anunciaba al pueblo la buena noticia. Es palabra del Señor. Comienzo de la predicación de Juan. Este hombre que dedicó su vida a responder al llamado profundo de Dios, aquel que desde el seno de su madre lo ungió con la presencia del Salvador. Estuvo vinculado, desde que antes de nacer estuvo vinculado al Cristo, al Mesías que tenía que venir. Y comienza a predicar desde su autoridad. Él vivía en el desierto, comía lo que había, se vestía muy rudamente. No era un hombre de corte ni era un hombre de grandes lujos. Era un hombre completamente entregado a su misión. Y viene a predicar. Y la gente lo escucha. La gente lo escucha y empieza a recibir ese mensaje que, como todo mensaje que viene de Dios, siempre comienza con lo mismo. Conviértanse. Miren para dónde van caminando, que eso es convertirse. Miren para dónde van caminando, están caminando mal, para ahí no van a ir a ningún lado, tienen que caminar para otro lado. La conversión es precisamente eso. Convertirse es cambiar la orientación de la vida. No es tan solo dejar de hacer cosas malas, sino elegir el buen camino. Que ese es el drama del ser humano. Haber elegido mal desde el principio y tener esta tendencia a elegir mal. El anuncio de la conversión va despertando en la gente una inquietud. Y podríamos llamar este pasaje del Evangelio de hoy como el pasaje de las preguntas. La gente inquieta. Convertirse, cambiar de vida. ¿Y qué significa esto? ¿Cómo se hace? En concreto, ¿qué tengo que hacer yo para cambiar la dirección de mi vida? Y vamos a encontrar 3 grupos. El grupo que pregunta general, luego un grupo específico, los publicanos, que eran los funcionarios que cobraban los impuestos a la gente, para los romanos. Y luego estaban los militares, sobre todo la milicia, la que tenía contacto directo con la gente, ¿no? A los 3 les va a decir esencialmente lo mismo. Tienen que hacer bien a los demás, siendo justos,
Si vos tenés de más, compartí, no te cerrés en vos mismo. Tenés hermanos, tenés un pueblo, tenés alguien con quien compartir, siempre hay con quien compartir. Tenés una función que te permite aprovecharte económicamente de los demás. No lo hagas. Contentate con lo que corresponde. No seas corrupto. Estaría diciendo en el lenguaje nuestro de todos los días, no seas corrupto. Lo mismo los militares, de alguna manera a la milicia le va a decir eso, ¿no? No ejerzan la autoridad que tienen, que se las dio para el bien de la gente, no la utilicen para aprovecharse de la gente, para hacer que la gente le obedezca a ustedes, sino que obedezcan a la ley, hagan las cosas bien. Este es el mensaje que da, ¿no es cierto? La gente sentía que tenía tanta razón, que ya no solo por su presencia, por la fuerza de su predicación, sino también por lo que estaba diciendo, se dan cuenta que había tiempos nuevos. Por eso la pregunta, ¿será el Mesías? ¿Será el que tenía que venir? ¿No? ¿Será? Y les va a decir que no, que él no es el Mesías, que él simplemente es aquel que lo anuncia al Mesías, aquel que quiere preparar el camino. Por eso él les está hablando a ellos, porque Dios lo invitó para eso. Pero ya viene él. Ya viene él, pero de otra manera, ¿no? Y lo pinta, ¿no es cierto?, lo presenta con toda esa figura bien apocalíptica, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento, ¿no? Resplandeciente, lleno del poder del Espíritu, rey justo, rey que va a dividir lo bueno de lo malo. Claro que cuando venga Jesús va a confundir a todos, porque Él, como Mesías, viene a superar toda expectativa, porque no solamente viene a separar lo bueno de lo malo, sino que viene a cargar las consecuencias de lo malo sobre Él. Nadie se esperaba el escándalo de la cruz, donde el Hijo de Dios se ofrece como víctima nuestra. Por eso hay un contraste tan fuerte, ¿no es cierto? Juan es el último representante de un Antiguo Testamento que esperaba la justicia de Dios. Y se queda ahí. Por eso un día le mandará a preguntar, ¿eres tú realmente el que tenías que venir? Está confundido, pobre Juan. Está esperando ese Mesías de poder, no de gloria quizás, de poder sí. Y viene manso, humilde, como oveja al matadero, entregándose por nosotros, ¿no? O sea que nuestro camino hacia la Navidad no deja de ser un camino dramático. El anuncio de cómo nace el Salvador, en la miseria del pesebre, en la incomprensión, en el rechazo, en la angustia del momento, todo eso nos está hablando no del Dios que nosotros pensamos, nos está hablando de alguien que ama hasta el extremo, hasta no importarle su propia vida, hasta darla. El niño en el pesebre ya es anuncio de aquel que se dará en la cruz, aquel que se dará en toda su vida mortal, aquel que permitirá ser humillado, rechazado, aquel que asumirá lo peor de nosotros como carga sobre sí mismo para liberarnos a nosotros, ¿no? O sea, nuestro camino de conversión no es simplemente para decir, bueno, yo me convierto porque quiero ir al cielo. Normalmente es nuestra expectativa, aunque acá no la pasemos tan bien que aunque sea el día de mañana podamos pasarla mucho mejor en el cielo. Pero tiene que ser mucho más. Tiene que ser el momento donde descubramos a aquel que nos está abriendo los brazos en el pesebre. Por eso lo fuerte del nacimiento del Salvador es una gratitud inmensa. Acercarnos a Él con esa emoción, no solamente que maravillados porque Dios está acá, sino que está acá porque me ama. Está acá
porque aquí vino a buscarme. Está acá porque no me va a dejar solo. Aún en mis miserias, aún en mi pesebre cotidiano, aún en el rechazo que yo pueda tener. Ahí está Jesús conmigo. Le damos gracias al Señor por este amor tan grande que tiene. Queremos realmente darle gracias y alabarle y bendecirle, pero para eso tenemos que prepararnos. Y el Evangelio de hoy nos muestra el camino de prepararnos. La preguntarme, ¿qué debo hacer yo? ¿Qué debo hacer yo para que mi vida se oriente? Y no alcanza con que una vez lo haga, constantemente. Tenemos que estar corroborando si vamos bien y cambiando lo que haya que cambiar. La mejor manera de preparar el corazón con una buena confesión es en oración preguntarle a Dios, Señor, ¿qué querés que cambie de mi vida? ¿Qué querés que en esta Navidad sea distinto en mi corazón y a mi alrededor? Que Dios te ilumine en esa tarea y podamos llegar entonces con un corazón lleno de expectativa y lleno de esperanza a celebrar la bendita Navidad. Y que Dios te bendiga a vos y tu familia en este domingo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.